Bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de estar en un panel con tres representantes de entes reguladores de América Latina. Contamos con las experiencias de México, Dominicana y el Uruguay. Y la idea es no tan solo hablar de cuál es el impacto del COVID-19 en el marco de las telecomunicaciones y qué se está haciendo en este sector tan importante de la economía para atender las necesidades que están surgiendo, sino también aprender y estar enterado de cuáles son las medidas que van a estar siendo tomadas tanto a corto, mediano y largo plazo en el sector de las telecomunicaciones, pues al final de cuentas todos estamos yendo en ese camino hacia la transformación digital. En el día de hoy contamos con Yulisa Cruz Abreu, que es la directora ejecutiva del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, donde ella cuenta con casi 20 años de experiencia en el sector y todos los que estamos en la industria la conocemos desde hace bastante tiempo. También estamos con Mercedes Adamendía, quien también viene siendo la presidenta de URSEC, que es el ente regulador del Uruguay. Ella también cuenta con bastantes años de experiencia, tanto en URSEC, donde comienza su carrera, como también en Telefónica del Uruguay, donde estuvo por 7 años, y asesorado como abogada a entidades como la Cámara FinTech del Uruguay, KPMG y la Internet Society. Y también contamos con Javier Juárez, que es comisionado para el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector y ha trabajado en distintos proyectos para la OCDE, UNESCO, etc. Ya que estamos concluidos con las formalidades, pasemos a los que nos interesa. Y que quiero saber exactamente, y toda la audiencia quiere saber, cuáles han sido las medidas que han tomado su país durante la presente pandemia de COVID para aminorar su impacto, sobre todo en los segmentos más vulnerables de la población. Comencemos, no sé, Mercedes. Hola desde Uruguay, muchas gracias José por la introducción y también por la invitación, también a Convergencia Show. Es un placer poder estar compartiendo este panel junto con Javier Juárez y Yulisa Cruz. También celebro este tipo de encuentros, creo que nos permiten compartir nuestras experiencias y nuestros puntos de vista, lo cual considero esencial para el desarrollo del ecosistema. En tanto nos da la oportunidad de trabajar y de aportar juntos, potenciando lo que es el sector desde la región. En Uruguay, el primer caso de COVID-19 se detectó el 13 de marzo, a unos pocos días desde que el gobierno asumiera las funciones, que fue el 1 de marzo. Inmediatamente se anunció la emergencia sanitaria, un plan y diferentes medidas. Se desarrolló una campaña de información y de comunicación constante a través de múltiples canales, lo cual permitió que todos tuviéramos siempre acceso a información certera, de forma transparente y ágil, compartiendo los diversos impactos que se iban produciendo con transparencia y continuidad. Desde el primer momento se enfatizó la importancia de la libertad con responsabilidad, pidiendo colaboración constante a la población, en tanto era fundamental el trabajo de todos en conjunto para poder contener el virus. Hubo claridad, unidad y transversalidad en el mensaje y en las acciones, trabajando entre todos para que toda la población comprendiera la seriedad de la situación y la responsabilidad que cada uno de nosotros teníamos. En este sentido, hubo trabajo, diálogo, coordinación, brindando constantemente transparencia, construyendo confianza en las personas y en las instituciones, así como trabajando continuamente con toda la sociedad y con todo el ecosistema, o sea, sector público, privado, academia, sociedad civil. Además se usó la tecnología, medimos los resultados, investigamos y ayudamos entre todos por diversos canales. A modo de ejemplo, el gobierno, junto con diversos actores, desarrollaron una aplicación móvil específica denominada Coronavirus UI, que es el Plan Nacional de Coronavirus,
una aplicación gratuita en la cual cualquier persona podía acceder a información general y específica, por ejemplo, información en detalle si viajó al exterior, si estuvo en contacto con algún caso positivo confirmado, o si tenía algunos síntomas. Asimismo, también se establecía la posibilidad de configurar notificaciones a exposición, siempre haciendo énfasis en la importancia de la privacidad de la información de las personas. Por otro lado, también es importante destacar que se aprobó, por ejemplo, una ley estableciendo lineamientos generales para la implementación de la telemedicina, estableciendo como principios básicos lo que es la universalidad, la equidad, la calidad, la eficiencia, la descentralización, la complementariedad y la confidencialidad. También es interesante destacar que se aprobó un decreto en el cual el gobierno exhortaba a las empresas a instrumentar y promover lo que es el teletrabajo. También el gobierno, como decía anteriormente, realizó reportes y constantemente estuvo dando noticias diarias a toda la población para que todos tuvieran confianza y tuvieran acceso constante a la información, y de cierta forma exhortando a que nos quedáramos en casa. Y sin duda, si bien hubo un trabajo y una coordinación transversal, lo cual es de suma importancia en esto, el rol de las empresas de telecomunicaciones, específicamente de la conectividad, ha sido esencial, ha sido clave en todo lo que son las diversas medidas que se han ido implementando. Y en este sentido, las empresas colaboraron desde un primer momento, no solo tomando medidas adecuadas para asegurar la conectividad y la atención a través de diversos canales, para asegurar la conectividad y la atención a todos, innovando, siendo creativos en las soluciones, sino que además algunas fueron más allá. Algunas empresas, como la estatal, hizo planes otorgando servicios gratuitos para que las personas pudieran mantenerse siempre informadas de los avances del coronavirus, y así como también poder participar en programas de educación a distancia y teletrabajar. Otras empresas incluso hicieron donaciones en lo que es equipamiento médico de alta tecnología para contribuir con el sistema sanitario del país. Otras, por ejemplo, también pusieron a disposición contenido premium de forma gratuita, y otras, por ejemplo, también innovaron la forma de prestar los servicios y establecieron servicios express para solucionar los problemas de la diaria que podían tener los usuarios, en tanto era una forma de contribuir a que las personas nos quedemos en casa. En ese sentido, me interesa destacar que el consumo cambió. Basta con señalar que, por ejemplo, el tráfico de banda ancha fija aumentó si comparamos el primer semestre de 2019 versus el primer semestre de 2020 en Uruguay, la banda ancha fija aumentó en un 51%, el tráfico, mientras que lo que es los servicios aumentaron solo un 4%. Y lo vemos también en la banda ancha móvil, hubo un aumento del tráfico del 38%, mientras que los servicios aumentaron un 4% también. Lo anterior lo que demuestra es que hubo un uso masivo, o sea, más intensivo de lo que es los servicios. También lo vemos el impacto en lo que son los servicios postales, en los servicios de paquetería. En tanto también, si comparamos el primer semestre de 2019 versus el primer semestre de 2020, vemos que hubo un aumento, una variación positiva de un 53%. En definitiva, creemos que desde lo que es el sector TIC se contribuyó muchísimo para que toda la población pueda estar constantemente conectada, teniendo acceso a la información de calidad, y de cierta forma, por más que estuviéramos en casa, estuviéramos cerca. Yulisa. Gracias, José. Miren, efectivamente, o sea, a todos nos ha pasado que la pandemia no solo que nos sorprendió, sino que ha resultado más largo, este proceso más largo que lo que todos nos hubiésemos soñado. Llevamos ya 9 meses, el mundo lleva 9 meses con esta situación, y todavía no vemos el final del túnel. La pandemia ha desnudado nuestras necesidades. Desde el punto de vista de la situación de la provisión de los servicios de telecomunicaciones, quizás nos ubicó donde realmente estábamos. La brecha digital con la pandemia ha hecho
que se profundice la brecha social, porque efectivamente aquellas poblaciones donde no hay ningún servicio, donde no pueden acceder al teletrabajo, donde no pueden acceder a una educación a distancia virtual con toda la calidad que se requiere, esa brecha social es profundizada con la pandemia. Nosotros tomamos, inmediatamente nos dimos cuenta de lo grave que era esto. Tomamos medidas inmediatas. Lo primero es de cara a la protección de nuestros principales clientes desde el punto de vista del Estado y la regulación del sector, que son los usuarios. Tomamos medidas como prohibir la suspensión de los servicios y la cancelación de los servicios por un periodo determinado. En ese momento fueron 3 meses, y bueno, y es la única medida que en ese sentido se ha tomado, porque esto se ha llevado más tiempo de lo que imaginamos. Y las empresas han establecido unos acuerdos de pago para que los usuarios puedan cumplir con los compromisos de los meses que quizás no pudieron cumplir con sus facturas. En su momento tuvimos temor al colapso de las redes por el incremento de la demanda, pero iniciamos inmediatamente una campaña de uso consciente del Internet para prevenir precisamente esto. Y la buena noticia fue que las redes estaban bien dimensionadas, y quizás en algunos momentos o al principio requirió unos pequeños ajustes, pero nunca las redes se vieron colapsadas, y eso fue una buena noticia. Pero igual el regulador intervino inmediatamente para promover esto, el uso eficiente y consciente de los recursos de Internet. También emitimos una resolución disponiendo que se utilicen todos los medios para garantizar la continuidad del servicio. Todos los medios disponibles para garantizar la continuidad. En ese momento había un diálogo abierto con los prestadores de servicio. Tuvimos un acuerdo, o sea, había un espíritu de colaboración de las partes. Por ejemplo, el Indotel promovió que el Estado permitiera en los momentos de toque de queda que las brigadas de mantenimiento y de expansión de redes pudieran laborar en horario de toque de queda, para precisamente esto, garantizar la continuidad y la calidad de los servicios. Y eso es un factor que fue preponderante en ese peor momento de la pandemia. Creamos mecanismos, se implementó el Mecanismo Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias, que es todo un protocolo que tenemos implementado en República Dominicana. Y miren, fíjense qué timing, porque nosotros lo pusimos en funcionamiento el 12 de febrero y se declaró el estado de emergencia a principios de marzo. O sea que lo estrenamos inmediatamente el Mecanismo Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en República Dominicana. Este protocolo permitió el flujo de información desde la Comisión del Coronavirus a toda la población a través de los diferentes medios de telecomunicaciones. También se creó una línea de marcación corta que era asterisco 462, para que la población tuviera acceso de primera mano de parte de la Comisión del Coronavirus. Garantía de los funcionamientos de los 1080 puntos Wi-Fi que tiene el Indotel desplegado en toda la geografía nacional, que están ubicados en puntos estratégicos, escuelas, hospitales y demás, alcaldías, centros de bomberos, etcétera.
También se implementó lo que se llama el C5I, que es un gran centro de inteligencia artificial y Big Data para georreferenciar zonas que tienen focos infecciosos y determinar los usos del sistema de salud, o sea, los niveles de ocupación de camas, de ventiladores especiales y demás. Otra cosa también fue la aplicación la creación de una aplicación que se llama Coronavirus RD, también para que los usuarios pudieran estar en todo momento conectados e informados. Otro tema también que fue un punto a resaltar es el comercio electrónico, con lo largo que ha salido la pandemia. Ha sido increíble cómo ha proliferado el comercio electrónico en República Dominicana, con empresas que se han visto obligadas a cerrar y personas que se han visto desempleadas. Y se ha desarrollado toda una red de pequeños empresarios, de emprendedores que basados en el comercio electrónico han podido operar y sus economías mantenerse. Entonces, el Indotel, que además de ser el regulador de las telecomunicaciones, también es el encargado de la aplicación de la ley de comercio electrónico, de firma digital y ciberseguridad, ha dado seguimiento y ha sido un ente de crear ese entorno habilitador para la proliferación del comercio electrónico. Yo creo que con esto hago como un resumen de cómo fuimos atacando los temas que se fueron presentando, porque igual todavía como no vemos el final del túnel, todavía no sabemos si ya esto pasó o no, o si se van a seguir presentando medidas de forma de carácter de urgencia para aplicar. Pero este es el resumen de las medidas que hemos tomado en República Dominicana hasta ahora. Bueno, Javier. Gracias, José. Un saludo a ti, a Mercedes, a Yulisa y por supuesto a todo el auditorio. Y gracias a los organizadores también por organizar este panel paritario. No es muy común ver paneles paritarios en estos tiempos, por lo que creo que no debe de pasar desapercibido que, además de ser paritario, pues nos acompañan colegas muy distinguidas de la región. Antes de hablar de lo que ha hecho el regulador en México, José, creo que no quisiera pasar la oportunidad de reconocer lo que ha hecho la industria. Y reconocerla básicamente por dos cosas. En primer lugar, las redes de telecomunicaciones han demostrado que son robustas, que están bien diseñadas y han sido capaces de manejar esos cambios en los patrones de tráfico. No hemos experimentado, pues creo que en general en la región, pero en México no hemos experimentado un deterioro en la calidad, que se hayan saturado las redes. Entonces creo que en general se ha podido manejar esos incrementos y cambios en los patrones de tráfico. Y el otro punto muy relevante es la solidaridad que ha mostrado la industria para con sus usuarios. Simplemente un ejemplo aquí de México, de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, de la TIM, es lo que se conoce como línea de vida. Ellos establecieron en la medida de sus posibilidades y para aquellos clientes que no pudieran seguir cubriendo el servicio, un servicio gratuito que incluye los canales básicos de televisión, así como acceso de banda ancha de 2 megabits por segundo, esto de manera completamente gratuita. Creo que es un esfuerzo que merece reconocerse. Igualmente, y en un enfoque un poco diferente al que nos explicaba Yulisa, más bien en un enfoque de regulación colaborativa, es decir, no fue ninguna imposición de las autoridades o del regulador. Las empresas de telecomunicaciones de México ofrecieron planes muy baratos, digamos que menos de $4 al mes por tener un servicio de acceso a internet, o servicio de telefonía y mensajes de texto gratuito, además de que el acceso a la página oficial sobre el coronavirus
que es el coronavirus.gov.mx, está en el esquema de zero rating, es decir, no les consume de los datos a los usuarios. Y esto ya entrando a lo que sí, además de la coordinación que tuvo el regulador para, entre gobierno e industria para lograr esto, señalar que creamos un sitio en nuestra página de internet, la del IFT, para que todos los usuarios estuvieran informados de estos planes de apoyo que está ofreciendo la industria. Creamos el sitio frente al coronavirus, las telecomunicaciones están de tu lado, y ahí había una sección, o existe una sección, donde los usuarios pueden ver todos los apoyos que les están ofreciendo los proveedores. Una de las medidas que me parece relevantes y que se adoptaron en general en varios países es calificar, esto por parte de las autoridades sanitarias, calificar las telecomunicaciones y los medios de información como actividades esenciales. Es decir, a pesar de las restricciones que había en cuanto a movilidad, ciertos negocios que se tenían que cerrar, etcétera, se entiende que estas actividades deben de permanecer prestándose. Eso en teoría era una medida para todo el territorio nacional. Lo cierto es que en la aplicación ya a nivel local, a nivel municipal, tuvimos diversos problemas. No fue precisamente como nos dice el caso Yulisa, donde ahí sí, a pesar del toque de queda, ellos podían seguir trabajando en la calle. Acá, a pesar de que fueron calificadas como actividades esenciales, pues hubo técnicos que por estar trabajando en la calle los arrestaron, algunos les quitaron los vehículos porque no podían estar circulando, etcétera. Y lo que establecimos, José, que me parece que es una buena práctica que incluso deberíamos de considerar en el futuro, es establecer una mesa de apoyo por parte del IFT para que en cada ocasión que se reportaba uno de estos casos, donde habían arrestado al técnico o les habían evitado la circulación del vehículo, nos lo reportaban. Nosotros con esa información empezábamos a buscar a las autoridades locales, pues para de alguna manera sensibilizarlos sobre la importancia de las telecomunicaciones en medio de la pandemia, y así se pudo dar apoyo a la industria para que siguieran realizando sus tareas. Otro ejemplo de las cosas que hizo el regulador es el programa Aprende en Casa 2. Esto en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y varias televisoras del país, se está llevando los contenidos, las clases de todos los niveles escolares, que va desde kinder o preescolar hasta medio superior, se está transmitiendo a través de televisión abierta. Esto lo pudimos lograr, también hay que decirlo, gracias a lo que se había hecho en el pasado. Como ustedes saben, en México se logró la transición a la televisión digital terrestre en el año 2015, y una de las facilidades que permite precisamente la televisión digital es que se puede multiprogramar, es decir, mandar varios canales de programación por los mismos 6 MHz que tenemos de espectro. Esto se está aprovechando para enviar por ahí los contenidos educativos, las clases, y lo que hizo el IFT, porque hay todo un procedimiento, incluso se hace un análisis de competencia, etcétera, para autorizar la multiprogramación. Lo que hicimos en medio de la emergencia fue generar un procedimiento expedito, sin todos esos trámites, electrónico, para que quienes fueran a transmitir estos contenidos educativos pudieran hacer uso de la multiprogramación. Y ya para finalizar esta primera intervención, también hablando de los trámites electrónicos, el IFT desde que inicia la contingencia, como en marzo, tratamos de facilitar medios electrónicos para todos nuestros regulados para que presentaran sus trámites, sus solicitudes, y logramos, José, tenemos de 176 trámites, tenemos aproximadamente 142 que se pueden hacer en algún formato electrónico, y eso ya representa, nada más para dimensionar de lo que estamos hablando, aproximadamente el 97% de todos los trámites que recibimos durante el año 2019. Es decir, esa creo que también fue una medida importante que habría que retomar en el futuro, lo de trámites electrónicos. A grosso modo, eso serían algunas de las cosas que hemos hecho en el IFT, José. Sí, gracias, Javier. Cuando estamos hablando de telecomunicaciones en América Latina y se menciona Uruguay, pensamos en esos índices de alta penetración de hogares por fibra al hogar,
el primer país en Latinoamérica en lanzar LTE, hacer un lanzamiento acotado de 5G para servicios fijos. Y también estamos hablando de una iniciativa gubernamental para integrar las telecomunicaciones y todo este entorno digital en la educación con el Plan Ceibal. ¿Cómo realmente se están preparando a futuro para incrementar esa presencia de nuevas tecnologías como obviamente el 5G y en esa integración llevarlo de forma transversal a todas las distintas verticales, siendo la exportación de software, siendo el sector de finanzas y el sector agropecuario tan importantes en el Uruguay? Bueno, José, como bien indicas, es algo transversal que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo y sobre lo cual venimos trabajando en diversas medidas justamente para seguir contribuyendo al desarrollo. Por un lado, creo que es bien importante destacar que para lo que es el desarrollo de las TICs, así como todo lo que es el ecosistema digital, todos tenemos un rol, o sea, los diversos actores del ecosistema tenemos un determinado papel que cumplir, que atender, lo cual es bien importante para que justamente este desarrollo sea sostenible al tiempo que atienda justamente las necesidades económicas y sociales de la población. Desde el regulador, nosotros ahora estamos justamente en un proceso de transformación. En tanto, entendemos que es bien importante que el regulador sea fuerte e independiente, y estamos justamente desde una de las medidas que tomó el nuevo gobierno, tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, como se llama, pasamos a hacer, estamos justamente, como decía, en plena transformación y estamos implementando cambios para, ser más fuertes e independientes, lo cual entendemos que es bien importante para todo el sector y para el desarrollo del ecosistema. En ese sentido, el regulador, entre lo que son los objetivos nuestros, lo que tenemos en primer lugar es extender y universalizar lo que es el acceso a los usuarios, promover la libre competencia, más allá de los monopolios que haya legales, garantizar la prestación no discriminatoria con regularidad, continuidad y calidad de los servicios, así como la libre elección por los usuarios en base a información clara y veraz. Por otra parte, también la aplicación de tarifas que tomen en consideración la evolución de los costes y otros criterios técnicos según correspondan. Sin perjuicio de estos lineamientos, que el Poder Ejecutivo vaya estableciendo, lo cual entiendo que es importante tener en cuenta para el desarrollo de las TICs, y como ya señalaban algunos profesores muy conocidos aquí en Uruguay, que se llamaban los doctores Brito y del Piazzo, los cuales tuve el gusto de ser alumna, ellos siempre indicaban que en todo lo que es la regulación, nos movemos en todo lo que es los parámetros de la libertad y la autoridad, procurando la acción recíproca entre lo que es el Estado y el mercado para fomentar el desarrollo. Y eso siempre señalaban que la experiencia demuestra que son mayores las probabilidades de estimular el crecimiento económico y reducir la pobreza si el gobierno actúa a modo de complemento del mercado, mientras ocurren fracasos trágicos si se actúa en pugna con el mercado. En esta línea, como también enseñaba Gordillo, así como el que legisla no ejecuta ni juzga las leyes, el que ejecuta no la dicta ni juzga de ella, y el que la juzga no la dicta ni ejecuta. El que concede o otorga un servicio no debe ser el que lo controle. En este caso se trata de la actualización del principio de división de poderes y del sistema de frenos y contrapesos. Esto lo que quiero decir es que se impone la separación entre lo que es la administración prestadora y la administración cuando controla, lo cual entendemos que es importante para dar garantías a los usuarios y también a los demás prestadores, a las demás empresas que puedan venir a invertir al Uruguay, a fin de que no seamos jueces y partes. En este sentido, como bien decía José, Uruguay dentro de lo que es la región se viene posicionando bien, ya por ejemplo en el año 2017, en lo que es el reporte de medición de la Sociedad de la Información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ya nos ubicábamos entre las primeras posiciones en la región, en lo que es el índice de desarrollo de la tecnología de la información y comunicación. A nivel mundial estábamos en el punto 42 entre 136 países. Sin embargo, en lo que respecta a los marcos legales y regulatorios de TICs,
el ICT Regulatory Tracker, que es el rastreador de regulación de TICs dependiente de la ITU, que permite un benchmarking de posicionamiento de los distintos reguladores. Ahí nos encontramos nosotros en lo que es la segunda generación de regulación, mientras que en otros países de la región están en cuarta generación. En ese sentido, estamos, como le indicaba al principio, estamos en un proceso de transformación a fin de alcanzar un regulador más fuerte e independiente para dar seguridad y transparencia. Todo lo cual entendemos que es esencial para fomentar la inversión, la innovación y la creatividad, al tiempo que garantizar lo que es el acceso, promoviendo la competencia y protegiendo a los consumidores. O sea, en ese sentido, vemos que es importante lo que es el diálogo constante, trabajar de forma transversal y con todo el ecosistema, apostando al diálogo constante, para buscar así que la regulación sea adecuada y que refleje la realidad y las necesidades, porque como todos sabemos, la buena regulación ayuda al desarrollo de los servicios digitales. Ya yendo directamente a lo que es, cómo estamos preparando, por ejemplo, hacías mención al LTE, a 5G, bueno, nosotros en Uruguay, en abril de 2019, ya URSEC autorizó a la empresa estatal de telecomunicaciones a desplegar sistemas comerciales IMT, en el segmento de frecuencias 27,5, 28,35 GHz, lo cual constituyó la primera red comercial 5G Latinoamérica. En diciembre del año pasado, también se subastó espectro en la banda de 2.600 MHz, así como subbloques remanentes en AWS, 1.700 y 2.100. Por otra parte, URSEC también hemos tenido una participación muy activa en el CCP2 de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, más concretamente para el desarrollo y aprobación de propuestas comunes interamericanas referidas al nuevo espectro para IMT. Luego también es sabido que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones identificó espectro para la IMT en diversas bandas de frecuencias, en particular en 26 GHz. En este sentido, consideramos que la planificación y la oportuna puesta a disposición del espectro a los operadores explica en parte los adecuados algoritmos de cobertura y servicios que tenemos en el país. No obstante, consideramos que el requerimiento espectral continúa en alza y que la administración está justamente, ahora, hoy por hoy, estamos en pleno análisis de lo que son las próximas acciones que vamos a adoptar, tanto en las bandas de 26 GHz como de 3,5. Más que nunca, entendemos que en la situación mundial actual, el desarrollo de marcos normativos que permitan tanto el acceso al recurso espectro en condiciones adecuadas por parte de genuinos interesados, como el despliegue oportuno y eficiente de las redes, y fundamentalmente que nuestros co-ciudadanos dispongan de servicios de telecomunicaciones en condiciones óptimas de calidad y a precios asequibles para todos, constituye uno de los desafíos significativos que debemos que afrontar como reguladores. Sin duda no es fácil, no hay recetas mágicas, pero creemos que con el trabajo conjunto de todos, de todo el ecosistema trabajando conjuntamente, vamos a poder alcanzar esos resultados de forma eficaz y eficiente. Vamos a cambiar, vamos con Javier. Básicamente, si tiene algún comentario a la misma pregunta, pero también cómo ha trabajado el IFT para habilitar esa continuidad en servicios tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión. Gracias, José. Sí, como ya les decía, bueno, de hecho, el mandato constitucional que tenemos en el IFT es el de desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Digamos que ese es precisamente nuestra principal objetivo, nuestra principal misión, y teníamos esa preocupación de si las redes estarían preparadas para soportar estos cambios en los patrones de consumo, los patrones de tráfico de los usuarios. Afortunadamente ha sido así. Sí era importante estar en mucha coordinación con la industria para que ellos pudieran seguir realizando su labor a nivel de calle, mantenimiento de las redes, expansión de las redes, etcétera, porque lo que es un hecho, estimado José, es que la pandemia vino a poner como parte de las prioridades algo de lo que mucho se hablaba y que a mi parecer está sobrediagnosticado. Me refiero a la transformación digital. Creo que esta crisis sanitaria nos está enseñando que la transformación digital puede ser un asunto de vida o muerte, y tal vez no exagero si digo que esto puede ser literal, José. Lo decía hace poco el filósofo de Corea del Sur, Chul Han, espero se pronuncia así, y él dijo que las epidemias
No las combaten solamente los virólogos y los epidemiólogos, sino sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos, los especialistas en Big Data. Y creo que le asiste toda la razón. Las telecomunicaciones son esenciales para combatir la pandemia, pero también para continuar con ciertas actividades productivas. Nada más para que pongamos en contexto esto, en México, después del confinamiento, ya con la pandemia, el tráfico de plataformas digitales para ordenar productos o comida se multiplicó en 2.5 veces solamente en abril. En el Reino Unido, según unas estadísticas, los usuarios de aplicaciones de video como Zoom pasaron de 659,000 a 13 millones solamente entre enero y abril de este año. Y en Argentina, un país más de nuestra región, las aplicaciones de videoconferencia aumentaron hasta en 230%. O sea, hay un uso muy intensivo del Internet, de los datos. No hay duda, José, bueno, me parece que no hay duda del duro golpe que está representando la pandemia por el COVID-19 para todas nuestras economías, pero creo que sin todos estos servicios digitales, esto hubiera sido mucho peor. La recuperación económica pues, va a ser muy difícil, pero si no le apostamos a la transformación digital, a la conectividad en todos los rincones de los países, el despliegue de las redes 5G y la plena inclusión de todas nuestras economías a esta cuarta revolución industrial, creo que va a ser mucho más difícil lograr esa reactivación y esa recuperación. No veo cómo hablar de una nueva normalidad, José, sin hablar necesariamente de la transformación digital. Creo que esos son parte de los retos que tenemos como reguladores, ser quienes impulsamos y lideramos esa transformación digital. No solamente es tema de los reguladores, por supuesto, pero creo que podemos ser los líderes en impulsarlo. Esa sería mi participación ahora, José. Gracias. Y cuando estamos hablando de República Dominicana, estamos hablando del mayor mercado en competencia de las Antillas, digamos. Estamos hablando de 2/3 partes de una isla, lo que tiene ya características muy diferentes a lo que puede tener un Uruguay que tiene 2 fronteras o México con 3. Y también estamos hablando de un lugar que le llega el COVID, luego le llega el polvo del Sahara y luego está contemplando ser impactado por huracanes constantemente. Aparte de que se impacta negativamente casi todas las exportaciones que son o por barco o por avión. Dentro de este contexto tan particular de una isla, ¿cuáles han sido las políticas públicas implementadas para responder a la pandemia por parte de Indotel que han funcionado, que no, y que tuvieron que modificar para atender las necesidades que estaban saliendo en el momento? Sí, no pudiste describir mejor todo lo que ha sido nuestro 2020, que ha sido, uno se siente como hasta dentro de una película de estas de Hollywood malas, porque no se puede creer. Efectivamente, esto lo que nos ha obligado es a tratar de garantizar como Estado la conectividad de los puntos estratégicos del Estado para atender a la pandemia, que depende, como dice Javier, de la conectividad, del Internet. Fue la plataforma, el Internet ha sido la plataforma que ha permitido la mucha o poca funcionalidad del Estado en este tiempo. ¿Qué ha descansado en las tecnologías? Ha descansado la salud, que ha sido básica, ha descansado la educación en cierto sentido, y ahí me voy a detener un poco para comentarles los planes que tenemos en el país para atender la educación pública en medio de la pandemia. El tema de la justicia, que ha tenido que también utilizar la plataforma, dejar atrás todo lo que ha sido un esquema histórico de manejo de la justicia, a digitalizarse. Esto ha obligado al Estado, a la administración de la justicia, a digitalizarse. Salud, educación, la propia administración del Estado, los negocios, las pymes,
aquellas pymes que nunca usaron la tecnología han tenido que abrazarla para poder avanzar en esta pandemia. Entonces el Estado o el Indotel y toda la industria ha ido a atender estas necesidades que sectores como la salud, la educación, el Estado, los negocios requieren. Entonces, yo quiero como hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco de lo que fue Indotel, porque como les dije al principio, ¿cómo nos fue Indotel? Porque como les dije al principio, la pandemia nos desnudó las necesidades, o sea, nos enrostró qué tan bien o tan mal estábamos. Por buena suerte o para una sorpresa positiva para todos, tal como comentó Javier que pasó con el IFT, también en República Dominicana el órgano regulador tenía un nivel, la pandemia nos encontró con un nivel de digitalización tal que la institución pudo atender a todas las necesidades de los ciudadanos en línea, y todo funcionó perfectamente. La cantidad como había más demanda de servicios, también hubo más demanda de reclamos y de quejas y fueron atendidas en línea sin problemas, temas como autorizaciones, todos los requerimientos que normalmente hace la población al Indotel fueron atendidos y fueron atendidos de forma eficiente. El Consejo, aquí usamos la firma digital, el Consejo siguió sesionando desde su casa y se ha utilizado la firma digital para la emisión de las resoluciones sin ningún problema. Eso fue una buena práctica dentro del Indotel que fue promovida su rápida expansión en el resto del estado. Por lo que el Indotel tuvo que trabajar un poco de manera un poco más acelerada para poder atender esos requerimientos del estado para su funcionamiento. Y así, ahora tenemos un reto importantísimo de cara al inicio del año escolar. Regularmente el año escolar en Dominicana comienza en agosto, a finales de agosto. Empezó para la educación privada, sin embargo la educación pública ha tenido que postergarse. ¿Por qué se posterga? Porque el presidente electo, el ya presidente constitucional, porque hace apenas 17 días que tomó posesión, anunció un inicio de año escolar a distancia. Y se tiene toda la intención de que el mayor porcentaje de niños posibles, de niños de escuelas públicas, puedan tener una laptop o una tablet y conectividad en el hogar para poder tener la educación a distancia. Como ustedes comprenderán, eso es un reto enorme para todo el Estado y para la industria. Porque si bien nuestras estadísticas muestran, como somos un pedacito de isla, tenemos un alto porcentaje de cobertura de redes, pero quizás la cobertura que tenemos no es la ideal para poder en algunas zonas poder ofrecer este servicio de educación a distancia. Entonces, esto va a requerir inversión de parte de las empresas, eso va a requerir ajustes, es una inversión enorme desde el punto de vista del Estado, pero también es una gran esperanza. Yo digo que, bueno, también la pandemia ha traído sus pequeñas bendiciones debajo del brazo, y porque efectivamente el cambio o el salto que va a dar República Dominicana en términos de cierre de brecha es enorme. Y esto de lo que hablaba Javier también de la transformación digital. Estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para que algo tan básico como la educación se pueda ofrecer en términos de calidad, con calidad a través de las redes. Básicamente es eso. José, hasta ahora es mi participación sobre esta pregunta. Sí, todos ustedes han estado mencionando de forma directa o indirecta la forma en que se ha dejado en evidencia
a todos los actores del sector de las telecomunicaciones, básicamente viendo cuál es su utilidad, viendo cuáles realmente son los usos que se están dando, y ha habido una evolución en la utilización de estos servicios. La pregunta sería, y esta me imagino que va para todos, es cómo han actuado las autoridades para mejorar o fomentar el uso de las tecnologías, pero no tan solo de forma general, sino puntualmente teniendo en consideración, digamos, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que no es lo mismo estar tratando de capacitar gente o explicarle a la gente en un lugar con alta densidad poblacional como Maldonado o el mismo Montevideo, que están hablando de Artigas o Salto. En Dominicana estaríamos hablando de Santo Domingo de Ajabón, en Oaxaca y la Ciudad de México. ¿Qué actividades han estado haciendo desde el regulador o han estado fomentando junto a ese ecosistema de telecomunicaciones para atender esas necesidades que van surgiendo porque ha ido evolucionando el usuario y se ha ido dando cuenta de la importancia que tienen las TIC en su diario vivir? Comenzamos con Mercedes, luego Yulisa y último Javier. Bueno, como bien señalaban, creo que la pandemia del COVID-19 aceleró la transformación digital en muchas áreas. Creo que antes en muchas teorías siempre mostrábamos lo bueno del teletrabajo, las bondades con el medio ambiente, en la eficiencia y demás, y de cierta forma la pandemia nos agarró distraídos y nos obligó a adoptar estos cambios, que determinadas personas capaz que ya estaban preparadas, porque ya lo venían usando, pero muchas no. Entonces, creo que una de las cosas que quedó en evidencia sin duda fue que aquellas personas, organizaciones, en general, que ya estuvieran preparadas, pudieron responder y adaptarse más rápido. Ejemplo, el regulador, nosotros, la realidad es que, bueno, un día se estableció, tenemos que pasar todos al teletrabajo, y gracias a que ya veníamos con lo que era el desarrollo de trámites en línea, muy implementado, nos permitió que nuestro servicio no se viera afectado, y nos permitió poder seguir cumpliendo con nuestras tareas. Si bien, sin duda, esto nos obligó a innovar y a ser más creativos, lo cual sin duda nos permite crecer alcanzando soluciones que muchas veces son más eficaces y más eficientes. Y esto lo vemos no solo nosotros en el regulador, que por ejemplo, hoy por hoy estamos también viendo cómo de repente hay algunos controles que sí o sí tenemos que estar haciendo, muchos obviamente tenemos que ser más flexibles y adaptarnos, y en otros ahí tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Y capaz que ya no se pueden hacer de la forma que se hacían siempre, entonces sin duda nos pone un desafío de innovar, de ser creativos para buscar el fin, los objetivos que estamos buscando, pero de repente de una manera diferente a cómo lo veníamos haciendo. Lo mismo también lo vemos en la justicia tuvo que innovar en la forma de hacer audiencias, en la forma de llevar adelante, que se siga adelante con la justicia, ¿verdad? Con su tarea diario. Lo mismo lo vemos con la educación. En Uruguay los profesores, los chicos, los padres, todos tuvieron desafíos porque tuvieron que adaptarse a la educación, al e-learning, que quieran o no. Por más que Uruguay veníamos con el plan Ceibal y con ciertas experiencias que sin duda contribuyen muchísimo, también los padres, quieras o no, y mismo los chicos, los alumnos y también los profesores no necesariamente sabían cómo utilizar esas herramientas. Entonces también ahí hubo un tiempo que llevó también la capacitación y adaptarse a todos. Lo vemos, como ya comenté, en la salud, que también se desarrolló mucho la telemedicina, lo vemos también en el trabajo, que se exhortó a las empresas a que los trabajadores puedan implementar aquellas medidas necesarias para que los trabajadores puedan seguir trabajando de sus domicilios, y bueno, lo vemos creo que de forma transversal en los diversos ámbitos de nuestra vida, también en lo que es el e-commerce y lo que son el comercio electrónico, que como comentaba al principio, los números no solo se disparó el tráfico, sino que también se dispararon los servicios postales, que esto es una clara muestra de cómo la gente empezó a consumir más en línea, y bueno, esa última milla de la paquetería que va y entrega. Obviamente no sabemos cómo si estos cambios en lo que es el consumo diario se va a mantener o no, probablemente no al 100%, pero sí parte yo creo que las personas en general
sin duda una vez que nos acostumbramos a hacer las cosas de una determinada manera, ya contribuye a que sigamos haciéndolo de esa forma, sobre todo si vemos que esa nueva manera es más innovadora, más creativa, más eficaz y eficiente en definitiva. Así que bueno, sin duda no podemos saber cómo va a ser para el futuro, pero probablemente creo que todos estamos sacando, dentro de lo malo de toda esta situación, estamos aprendiendo mucho, y de eso que estamos aprendiendo, muchas cosas creo que nos vamos a acostumbrar y las vamos a internalizar en nuestra diaria. Por otro lado, creo que lo que hemos visto, que la conectividad es la base para todo este cambio, porque si no estamos conectados, si no tenemos una conectividad de calidad, la realidad es que este cambio no es posible, y la realidad es que eso lo que hace es hacer que las brechas se profundicen. Pero solo con la conectividad no alcanza. Ahí lo que vemos también es que necesitamos que todas las personas tengan acceso de calidad, tanto a los servicios como a la tecnología, y además que sean capaces de usarla debidamente. Porque como decía, antes comentábamos de repente que se empezó a utilizar más el e-learning, el teletrabajo, la telemedicina, el trámite en línea, la aplicación, pero si las personas, uno, no tienen conectividad, no lo pueden usar. Dos, capaz que tienen conectividad, pero si no tienen un dispositivo que les habilite a utilizarlo debidamente, tampoco lo pueden utilizar. Y tercero, hay un tiempo, quiero o no, de aprendizaje. Entonces, eso también es muy importante, que las personas tienen que ser capaces de usarlas. Y ahí entra otro aspecto que entiendo que es fundamental, el hecho de lo que es la educación, y el hecho de transmitir confianza y seguridad a las personas, porque nosotros vimos cuando se disparó la pandemia que empezaron muchos casos de hackeos, y a las personas si uno le da miedo, porque sabés que de repente tus datos personales o tu privacidad se puede llegar a ver vulnerada, de repente sos más reacio, por decir una forma, a utilizar todos estos servicios digitales. Entonces el hecho de dar seguridad, educación y contribuir con las personas para que confíen en los servicios es otro elemento que entiendo bien importante. En este sentido también creo que es bien importante no solo ser ágiles y actuar con transparencia, sino que además es importante, como destacaba, la educación, la seguridad, para que las personas confíen. Y en este sentido también hay que identificar que todos tenemos diversos roles, ¿verdad? Con la sociedad. Si bien todos somos libres e independientes, la realidad es que todos nuestros actos tienen consecuencias, y en esto es importante que todas las personas sean responsables y conscientes de lo que nuestros actos pueden llegar a generar en el resto de la sociedad. En este sentido creo que es esencial lo que ha sido la colaboración ciudadana, por lo menos en Uruguay ha sido bien importante en todo sentido, tanto para identificar zonas donde de repente la conectividad no estaba llegando de la forma que nosotros pensamos o que entendíamos que debería estar llegando, lo cual con los reclamos de las personas nos permitió ver baches que no teníamos conciencia, y también atender esas zonas específicas, apoyándonos sin duda a la industria, que en esto nos ha colaborado constantemente desde el primer momento, sino que además también con la colaboración ciudadana, de repente al ayudar, por ejemplo, a un abuelo o un padre a cómo usar las nuevas herramientas digitales, a explicarles de repente cuáles eran las formas de tener más seguridad, cómo podían confiar, y demás, que son pequeños grandes detalles que hacen la diferencia. Y en definitiva también creo que esto es importante, el hecho de que si todos estamos coordinados y alineados, trabajando para un mismo fin, sin duda vamos a encontrar diversas piedras en el camino que nos pueden llegar a afectar la línea recta del camino, pero sin duda que si estamos coordinados, dialogando constantemente, trabajando juntos y creando confianza, primero no solo el camino va a ser más disfrutable y fácil, por decirlo de una forma, sino que además nos va a permitir llegar de mejor forma a los objetivos. Y en esto sin duda todos tenemos un rol, el ecosistema entero tiene que trabajar alineado, tenemos que estar haciendo medidas transversales, y de nuevo, cuando digo todo el ecosistema me refiero a el sector público sin duda, el sector privado, la academia, la sociedad civil y la sociedad en general. En suma, creo que, bueno, todo lo que ha sido desde el regulador, en general hemos apuntado muchísimo a lo que ha sido el diálogo, a estar siempre atentos a lo que estaba pasando realmente en la cancha, por decirlo de una forma, porque nosotros, si bien estamos, no sabemos los medidores de las empresas constantemente, dónde están viendo las necesidades de la población. Entonces el diálogo, tanto escuchando a todos, tanto a las empresas como los reclamos que venían, como otras áreas del gobierno, en general, buscando, de nuevo, innovar, ser creativos con las soluciones, al tiempo colaborando y trabajando juntos. En definitiva, creo que es importante aprender mucho de todo lo que sucedió, y dejar en evidencia que para el desarrollo de la región en su conjunto es esencial colaborar, coordinar, así como trabajar de forma transversal, siendo sin duda solidarios, a fin de poder universalizar el acceso y disminuir la brecha digital.
Bueno, Yulisa. Gracias, José. Gracias, Mercedes. Ustedes saben que quizás en esta conversación no ha salido y de aquí en más es importantísimo que los reguladores se involucren quizás de una forma más activa, más fuerte que antes, para atender el tema de la permisología, para el despliegue de las redes en zonas no conectadas. Eso es una brecha, es un gran problema para las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, para el despliegue de redes, conseguir permisos para en los gobiernos locales, en las áreas, en el Ministerio de Medio Ambiente, en todas las instituciones del Estado que deben emitir permisos para instalar redes de telecomunicaciones. Y creo que una oportunidad maravillosa que está ofreciendo esta situación que estamos viviendo es que todos estamos conscientes de que necesitamos despliegue masivo de la red. Y todas las trabas burocráticas que se estaban presentando hasta este momento deberían comenzar a desaparecer, a revisar los procedimientos para el acceso, para la emisión de permisos, achicarlos y agilizarlos. Entonces yo creo que esta es una labor de aquí en más que nosotros como reguladores tenemos que evangelizar a lo interno del Estado para que este tema pueda resolverse y que siempre ha sido como un freno, ¿verdad? Para el despliegue de redes. Otro tema es las alianzas público-privadas, que definitivamente han venido, al ponerse de moda, han venido a atender un tema que nosotros como reguladores por años hemos tenido, es cómo atender a las zonas que realmente no son económicamente factibles para que un operador vaya de manera natural. Y creo que eso es algo también que nosotros como Estado debemos promover para atender precisamente a esas zonas. Otro tema, y nosotros como Indotel entendemos que debemos atender en el cortísimo plazo, es seguir poniendo a disposición del sector, del mercado, más espectro. Nosotros hemos este año modificado el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, lo actualizamos a la última CMR de noviembre del año pasado, está último modelo, digamos, ¿verdad? Entonces, junto con esto, hemos modificado también el reglamento de derecho de uso del espectro y aprobamos por primera vez en la historia de la institución una política nacional de espectro. Esa política tiene atada todo un plan maestro con acciones definidas para la ejecución de esa política, que tiene un horizonte hasta el 2030. Esto es importante porque toda esta plataforma regulatoria actualizada nos va a permitir en el cortísimo plazo poder atender los temas de espectro, los problemas de espectro que República Dominicana viene arrastrando y también poner al mercado disponibilidad para el despliegue de los servicios 5G. Esto estamos conscientes y estamos en toda la disposición de atenderlo en el cortísimo plazo. Un tema, por ejemplo, es el el dividendo digital, la banda de los 700, que todavía no hemos podido poner a disposición del mercado. Está dentro de la agenda para atenderse en el corto plazo. Eso es con relación a espectro. Con relación para que haya una verdadera transformación digital. Es importantísima la educación digital y el uso productivo, como mencionaba Mercedes, no solo productivo, sino también seguro. Que la gente abrace la tecnología, pero que se sienta en un entorno que es seguro para sí, que se respeten el tema de los derechos de la información personal y demás. Esto es muy importante porque no vamos a pensar
es imposible pensar en transformación digital si la gente no abraza la tecnología en un entorno seguro. Y otra cosa es el tema del empoderamiento de los usuarios. Empoderamiento con respecto a sus derechos, qué elegir, qué prestador elegir y cómo exigirle que conozca sus derechos y cómo exigirlos de parte de la prestadora. Y también eso es una deuda. Un regulador nunca debe cansarse, aunque suene repetitivo, nunca debe cansarse de educar a los usuarios respecto de sus derechos. Entonces, en esta pandemia también quedó evidenciada la debilidad y el poco conocimiento de los usuarios respecto de los servicios de telecomunicaciones que contratan. Entonces, este es un tema que nosotros en el cortísimo plazo también debemos atender y mantener todas las acciones, mantenerlas intensas para que esa brecha en términos de información que tienen los usuarios se elimine. Sí, antes de que Javier comente, quiero hacer una acotación. En el tema de despliegue de infraestructura a nivel local, 5G Américas periódicamente publica un estudio que hace un relevamiento de cuáles son las normas en más de 13 países de América Latina y el Caribe para, sin pasar juicio, los reguladores tengan un documento donde puedan identificar cuáles son los problemas que se están enfrentando a nivel regional, también cuáles han sido algunas de las mejores prácticas que se están llevando a cabo. Y en este mismo sentido, aprovecho para mencionar la experiencia que ha tenido el municipio de Campinas en el estado de Sao Paulo, en Brasil, donde debido al COVID han aprovechado para flexibilizar totalmente todo lo referente a el despliegue de infraestructura, porque estamos en lo que se ha convertido en servicios de misión crítica, porque lo estamos utilizando para comer, para trabajar, pero si también hay algún tipo de emergencia, necesitamos que estés activo. Ya con esta acotación le doy la oportunidad a Javier. Gracias, José. Sin duda, este tema del despliegue de infraestructura, que ya también lo estás abordando, me parece de la mayor relevancia, porque mira, de poco serviría que el regulador esté identificando y poniendo a disposición espectro, megahertz, etcétera, si al final de cuentas los concesionarios, quien tienen asignado ese espectro, llegan a un municipio y no pueden instalar la antena. Entonces va a ser completamente inútil toda esa labor si existen y si prevalecen estas restricciones normativas a nivel local. Regresando a tu pregunta, José, me parece que es uno de los temas más relevantes que tiene que ver precisamente con la alfabetización digital. Tradicionalmente la literatura, hablando de este tema de la brecha digital, contempla 3 tipos de brechas, digamos, que es la de acceso. Esto se refiere a aquellos lugares donde de plano no llega ningún servicio de telecomunicaciones. La otra brecha que aborda es la de asequibilidad, es decir, lugares donde sí se tiene cobertura de los servicios, pero la gente no puede pagar por ellos. Y la tercera brecha es la del aprovechamiento, es decir, sí existe la cobertura, sí se puede pagar, pero la gente no cuenta con las habilidades para aprovechar y utilizar esas tecnologías. Comentarte que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un tema que ha abordado activamente. Impartimos talleres a personas adultas mayores, personas con discapacidad, tratar de acercarlas a la tecnología. E incluso tenemos un modelo bien interesante que es un camión, la unidad móvil del IFT, que va recorriendo todo el país, está una semana en cada municipio, ahí en la plaza pública, se organizan grupos, por ejemplo, de las escuelas locales, donde los niños van, entienden en qué consiste hacer, por ejemplo, un videojuego, la radiodifusión, se les explica a la gente los derechos que tienen, lo decía también Yulisa, la parte del empoderamiento de los usuarios, los derechos que tienen como usuarios de telecomunicaciones, etcétera. Estos esfuerzos, José, sin embargo, precisamente por el confinamiento, por la emergencia sanitaria, ahorita se quedaron como que detenidos.
Sin embargo, pues es un tema, me parece que de la mayor relevancia que se va a tener que retomar, aunque sea en la modalidad a distancia, porque creo que de muy poco va a servir que tengamos gobierno electrónico, educación a distancia, servicios de salud a distancia, si la gente no tiene las habilidades mínimas para poder hacer uso de esos servicios. Creo que los reguladores de la nueva normalidad, si me permites esa expresión, debemos ampliar nuestras agendas para incluir estos aspectos de alfabetización digital y también, como bien lo decía Mercedes, temas como la ciberseguridad. Es un tema en el que creo que nos debemos involucrar los reguladores de las telecomunicaciones. Sí, cada uno de ustedes de forma directa o indirecta nuevamente está hablando acerca de la educación, digamos, tú lo dices con la alfabetización digital, Yulisa fue claramente, tenemos que educarlos y Mercedes lo dijo con que solo con la conectividad no alcanza. Estamos en una región donde nos enteramos sorpresivamente por el secuestro de unos técnicos en el Perú, por la quema de torres en Bolivia y en Paraguay, que el COVID que el 5G daba COVID. Eh, no importa que en ninguno de estos tres países hayan redes de 5G. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contribuir a esa educación de la población en medio de una pandemia que nos está impactando negativamente en lo que viene siendo el acceso a las tecnologías? Porque obviamente, si miramos la cifra, las importaciones de teléfonos han caído, las importaciones de redes también se han paralizado, a menos que se declaren como equipos de misión crítica junto a la comida, junto a las medicinas, etcétera. ¿Cómo podemos llevar esa nueva normalidad a la que hace referencia Javier, que se vive en las ciudades, pero las zonas muy vulnerables, aquellos más apartados, los pobres, no están viviendo esa nueva normalidad porque tienen que salir a trabajar eh, el día de hoy como lo hacían ayer? ¿Cómo? Porque la nueva normalidad se está quedando en las zonas urbanas que pueden hacer esa teleeducación, ese teletrabajo, que tienen servicios de domicilio a sus casas, pero los que viven en las zonas más apartadas no tienen eso, independientemente que el ingenio y la creatividad criolla empiece a dar servicios de teleeducación por WhatsApp, que la gente empiece a hacer pedidos y de teléfonos y los vayan a entregar en una bicicleta. ¿Cómo podemos hacer que esa nueva normalidad sea inclusiva y cómo podemos hacer esa inclusividad de forma que vaya acompañada con una educación para que la gente vea, mira, no es solamente hablar, no es solamente jugar por el celular, hacer WhatsApp, ver videos de gatitos, lo que sea, sino que es una herramienta que te puede ayudar a tu desarrollo personal, desarrollo económico, y a nivel país estamos hablando de que son redes que ya tienen un impacto directo en la competitividad nacional y en el crecimiento económico. ¿Cómo podemos entrelazar todos estos componentes que nos están dando las telecomunicaciones? No sé quién quiere responder ser el primero en responder. Javier, y después Yulisa y último Mercedes. Gracias, José. Fíjate que tiene el regulador francés, l'ARCEP, tiene una frase que me parece muy aplicable a estas últimas reflexiones que has hecho, José. Y ellos dicen que Internet se ha convertido en un bien común y en una infraestructura de libertades. Creo que esta pandemia ha ilustrado en la vida real que tiene toda la razón. Las telecomunicaciones son una manera de ejercer otros derechos como el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la información, etcétera. Eh, ¿Abordas de alguna manera cómo hacemos que nadie se quede atrás, que la conectividad, las telecomunicaciones, pues realmente estén al alcance de todos? Porque como bien dices, si hay una persona que no tiene esta facilidad de conectarse a Internet para realizar ciertas actividades,
pues no hay de otra, ellos no les va a llegar la nueva normalidad y están saliendo a realizar su trabajo como lo estaban realizando antes de la pandemia. Y en ese sentido creo que lo que tenemos que hacer como reguladores es abordar precisamente esa primera brecha a la que me refería, la brecha de acceso, aquellos lugares donde la cobertura no ha llegado. Y ahí creo que son varios los retos que debemos abordar de manera paralela, José. Los costos del espectro, por ejemplo. En México ya estamos viendo casos donde los concesionarios han regresado el espectro, pues por el costo que les representa anualmente estar pagando por él. Eso se está convirtiendo de alguna manera en una barrera a la transformación digital. Tenemos que abordar de manera seria ese tema. Vimos, y cosa que no es factible en la legislación mexicana, por ejemplo, hacer asignaciones temporales de espectro en una situación como la emergencia sanitaria. La ley lo limita, entonces también hay que ver a nivel legislativo cuáles son las reformas que se tendrían que hacer. Concesiones simplificadas que, por ejemplo, en otros países manejan, pues también hay que abordarlas, eliminar todas las barreras regulatorias y que aquellas comunidades cooperativas que quieren empezar a prestar servicios de telecomunicaciones, pues lo puedan hacer sin ninguna limitación regulatoria y de una manera muy rápida y eficiente. Creo que debemos de trabajar en eso. Y el despliegue que abordabas a nivel municipal, José, creo que deberíamos de pensar en los reguladores, al menos creo que en el IFT vamos a pensar algo en ese sentido. Deberíamos de ver cómo mantenemos de manera permanente esta mesa de apoyo al despliegue de infraestructura, porque este tipo de problemáticas que vimos ahora con la pandemia, de que no pueden estar trabajando en el mantenimiento, no pueden instalar un nuevo ducto, un nuevo poste, pues eso ocurría antes de la pandemia y es probable que siga ocurriendo en el futuro. Habría que analizar buenas prácticas como este municipio que mencionas, ver cómo lo están abordando y tratar de ser, como también lo mencionaba Yulisa, pues tratar de evangelizar a las autoridades locales sobre la importancia que tiene la conectividad para el desarrollo de sus pueblos, para el desarrollo de todos sus ciudadanos. Retomar esto del regulador francés, y con eso concluyo, que estamos hablando de infraestructura para los derechos humanos, para las libertades. Gracias. ¿Y Yulisa? Gracias. Tú sabes que así como empezó Javier hablando de esta reflexión, yo también tengo una reflexión con relación a esto. De cara a la pandemia, todo se resume al hombre de la prehistoria, que en algún momento el miedo lo llevó a la cueva, a quedarse encerrado en la cueva, pero el hambre lo sacó. Y esto es lo que está pasando en este momento. Hay varios desafíos con relación a esto. Primero, atender el tema de la conectividad, que todavía sigue, en muchos de nuestros países, sigue siendo importante. Aquí en República Dominicana quizás no tanto en términos de cobertura, pero sí en la calidad de esa conectividad. Luego está el tema del precio. En medio de una pandemia donde las economías de los hogares, de las familias, está en el subsuelo, el tema de acceso, de asequibilidad a los servicios en términos de precio, se vuelve un reto. Y quizás el Estado ya ha llegado el momento de comenzar a evaluar subsidios focalizados para que la brecha social, producto de la pandemia, brecha social digital, producto de la pandemia, no se siga profundizando. Entonces, por otro lado está el que los pequeños negocios, las pequeñas economías puedan hacer uso de la tecnología, el uso productivo de ellas. Se necesita métodos alternos, buscar la manera de que la tecnología nos permita en la pandemia seguir siendo productivos, seguir comiendo. Aquí se dice en República Dominicana, buscar el moro, que es el arroz de todos los días. Así que eso es muy importante, o sea, crear todo un entorno para que las pequeñas empresas
puedan, los negocios unipersonales puedan hacer uso de la tecnología para ser más productivos. Otro tema es el gobierno digital. El gobierno debe facilitar a los ciudadanos, el ciudadano de Santo Domingo, de una torre de lujo, igual que a un ciudadano que vive en un pueblito, es facilitar sus servicios. Es más, el del pueblito lo necesita más, tener todo disponible en línea y que con un trámite más sencillo y que sea fácil de usar para él. En la medida de que esas necesidades de esta persona que vive en el pueblito se vean cubiertas a través en línea, a través de la red de internet, ellos, la misma necesidad los va a llevar a buscarlo. Otro tema es lo que hablábamos de la permisología de los alcaldes. Los alcaldes que siempre se quejaban, que siempre ponían trabas, en este momento deben decir, pero es que yo necesito que vengan a instalarse, porque la población a la que sirvo necesita esa conectividad que en algún momento trabé o puse peros o creé una barrera. Entonces, yo entiendo que se están dando estas oportunidades. Yo quisiera que también tomar en cuenta el sector radiodifusión, que han sido unos grandes campeones en esta pandemia, de cara a los contenidos de salud, contenidos educativos que han puesto a través de sus sistemas a disposición de la población, han sido un soporte. Y de cara a lo que va a ser el inicio del año escolar aquí en República Dominicana, si bien lo que se espera, lo que se busca es que es un altísimo porcentaje pueda entrar a través, que puedan hacer uso de la red de internet para tomar las clases. Como método alterno está la radio y la televisión para llegar a toda la población que por H o por R no pueda acceder a través de internet, puedan acceder a través de los contenidos puestos en la radio y la televisión. O sea que esos son unos verdaderos campeones del sector radiodifusión y que deben ser reconocidos en todo lo que ha sido este proceso y lo que falta por hasta terminar. Así que, gracias. Bueno, Mercedes. Bueno, ya cerrando. Creo que, como bien comentó Javier y también Julissa, y también José cuando hiciste la introducción, creo que en definitiva hay muchos aspectos en los cuales tenemos que trabajar. Creo que esto lo vamos viendo ya en lo que son las agendas digitales, que las vemos tanto en las regionales como a nivel país. Por ejemplo, en Uruguay ya tenemos 4 agendas digitales a esta altura, ya estamos planeando la que vamos a 2025. Y sin duda ahí lo que vemos es que, de nuevo, que no es que lo hagamos solo del regulador esto, sino que esto necesariamente implica la contribución y la colaboración de diversos actores, tanto de diversas áreas del gobierno, como desde lo que son los sectores privados, las cámaras empresariales, la academia, la sociedad, etcétera, porque todos tenemos una expertise diferente y todos podemos contribuir generando diversidad, y para que en definitiva la solución que probablemente pensemos que es la mejor, pero la realidad es que todo está cambiando tan rápido que es difícil llegar a soluciones perfectas, por eso es importante constantemente estar midiendo, controlando y haciendo los ajustes que sean necesarios, porque necesariamente las regulaciones a las que lleguemos es importante que reflejen la realidad y las necesidades, y como esto está cambiando, de cierta forma es importante ver si los marcos que tenemos aprobados están reflejando esta realidad, estas necesidades, o si tenemos que modernizarlos, porque como sabemos, una buena regulación ayuda muchísimo a lo que es el desarrollo, en este caso, de todo lo que son los servicios digitales. Sin duda, la conectividad es la base de todo este sistema, de esta nueva realidad en la que estamos viviendo, de esta nueva normalidad, si lo quieren decir, y también de la transformación digital. Pero de nuevo, no puede ser una conectividad cualquiera, tiene que ser una conectividad de calidad, y tenemos que buscar que justamente que todos tengamos acceso a esa conectividad de calidad. En este sentido también no solo conectividad, como ya había mencionado, sino que también es importante los dispositivos, y sin duda los dispositivos en una primera instancia suelen ser, cuando todavía no se masificaron, suelen ser costosos. Entonces ahí la universalización también juega un rol bien importante, no solo porque colabora en que el acceso sea más asequible para todos,
sino que de cierta forma también permite que, bueno, que uno pueda acceder a todas las prestaciones, a los diversos servicios que la tecnología y las aplicaciones y demás, la innovación, la creatividad van desarrollando, porque en definitiva cuando una aplicación o una nueva empresa desarrolla una nueva forma de prestar los servicios, puede ser o que emprenda algo totalmente disruptivo o que encuentre una nueva forma de hacer algo que ya se venía haciendo. Y en cualquiera de los dos casos, lo que había una necesidad social de atender, de una necesidad social que no estaba bien atendida. Entonces, sin duda entiendo que es buena, pero sin duda hay que entender la forma en que se hace. En este sentido también creo que, bueno, es bien importante la información. Creo que ahí es importante generar contenido. Por ejemplo, el e-commerce es buenísimo, pero si no hay ofertas en las cuales los usuarios puedan acceder a hacer compras online, porque de repente las pymes no se subieron, no están ofreciendo sus servicios, o no lo están mostrando debidamente, eso también lo afecta. Entonces creo que la información, generar contenido que sea simple, que le dé visibilidad, que contribuya de cierta forma a sensibilizar a la población respecto a toda esta nueva normalidad, por decirlo de una forma, o lo que es la transformación digital y lo que implica, tanto las oportunidades como los riesgos y desafíos que tiene. Que sin duda tenemos muchísimas oportunidades y también tenemos muchos riesgos. En esto sin duda juega un rol esencial la educación, así como lo que es la innovación y la creatividad para atender a nuestra población de la forma de vida, porque todas las sociedades son distintas y las culturas son distintas, y eso también es bien importante contemplarlo a la hora de hacer los contenidos, para que finalmente el usuario final de los mismos los comprenda y los pueda internalizar, ¿verdad?, en su conducta. Y ahí entra también un tema cultural que es bien importante. Sin duda la seguridad es esencial, sobre todo el tema de la ciberseguridad, que cada vez avanza más rápido, y también la realidad es que son en general los quienes hacen cibercrímenes, por decirlo de una forma, son early adopters, entonces después vamos el regulador y vamos de atrás, lo cual también muestra otra vez más la importancia de estar trabajando con toda la industria para poder responder adecuadamente. Y acá hay un elemento también que es bien importante y que también es necesario actualizar y atender, que es los derechos humanos de todas las personas, ¿verdad? Porque en todo esto, lo que es la transformación digital, que sin duda tiene muchas oportunidades y muchísimos beneficios, también tenemos nuevos riesgos. Y acá, por ejemplo, tenemos todo lo que es los datos personales de las personas, la confidencialidad, la privacidad, que es un riesgo que no todos son conscientes, pero sí cada vez más, y eso también de repente genera cierto temor. También lo que es garantizar la libertad de expresión de las personas, así como lo que es el acceso a la información. Por otro lado, también tenemos un tema que también cada vez afecta más a todo lo que es a quienes generan contenido, a los derechos de los autores, que es la piratería. Y esto también, sin duda, es un ejemplo más de los desafíos que con la transformación digital nos encontramos, pero que yo entiendo que lo que tenemos que ver de esto es, bueno, las bondades, sin duda. Y creo que lo que estamos haciendo en este momento es un excelente ejemplo de cómo en general los problemas que tenemos son comunes entre todos los países, que algunos de repente los tuvimos de una manera, otros de otra, pero que siempre es bueno poder intercambiar y conocer estas experiencias para, bueno, adaptándola a la realidad de cada uno de los países, encontrar las mejores potenciales soluciones. Bueno, nuevamente les agradezco esta atención. Yo les pido disculpas, pero me tengo que ir porque tengo otra reunión que ya me están llamando. Y de nuevo, agradezco muchísimo esta instancia, la celebro y espero poderlos encontrar nuevamente para poder seguir intercambiando. Y de nuevo quiero subrayar que todo lo que es el trabajar conjuntamente entre todo el ecosistema, dialogar constantemente, así como conocer las diversas soluciones y problemáticas que van derivando, nos ayudan muchísimo a todos a evitar tropezones. Y creo que, bueno, que bien importante sensibilizar a las personas para que, bueno, adapten este cambio, abracen la tecnología, sean parte y no quede nadie atrás. Bueno, me despido y, bueno, quedo a disposición para todo lo que necesiten. Y antes de que te vaya a tomar la foto del panel, por favor. Ya. Muchas gracias. Y bueno, ya nos queda con la última parte del panel. Muchas gracias, Disculpen, pero me Mercedes. despido a ustedes. Sí, muchas Un abrazo. gracias.
Bueno, Javier y Yurisa ya quedan con sus reflexiones, ya escuchamos prácticamente las de Mercedes. Eh, Estuvimos hablando mucho de diálogo, educación, intercambio de experiencias, transformación digital y la nueva normalidad. A futuro, ¿cómo ustedes ven el rol de sus entidades en el impulso del desarrollo de su país? ¿Y cómo va a seguir apoyando a la sociedad durante esta pandemia? Julissa primero y ya luego concluimos con Javier. Sí, es que realmente todo cambió y todos los cambios que se han, todo lo que nos ha tocado vivir de una manera tan acelerada en estos meses, eh, nos hacen replantearnos y adquirir un ritmo que no, quizás no teníamos. Temas como la disponibilidad de mejor y más cantidad de espectro para el sector es un tema básico y la celeridad con la que se requiere. Olvidar a periodos o momentos anteriores en los que la realidad mundial era otra y comenzar a ver procesos que tomaban años, atenderlos de manera urgente o más expedita en lo adelante. Temas como la importancia de un diálogo abierto, franco, constante con el sector. Yo entiendo que en la medida en que las cosas se dialogan, se llegan a acuerdos, se pueden conseguir más cosas. Nuestra forma de regular cambia producto después de esta pandemia. Más que reguladores debemos ser habilitadores para el sector y eso va a ser un cambio que va a impactar y va a notar, se van a evidenciar los resultados prontamente en el sector. El sector va a ser, la regulación va a ser más dinámica, porque esto nos ha enseñado a que el regulador debe ser más ágil, actuar de forma más rápida. Y quizás los instrumentos de resoluciones donde imponga, en vez de tomar esas vías, una reunión donde se atiendan los problemas y se busquen soluciones en conjunto, pueda ser más fácil la forma de atender las necesidades que se van dando. Yo creo que por ahí es que va mi reflexión final respecto de todo, más una relación colaborativa, regulador, mercado, sector y usuarios también. Así que hasta aquí mi participación. Gracias, Javier. Gracias, José. Coincido en gran medida y en gran parte de lo que ha dicho Yulissa. Creo que más bien, la incertidumbre no es una buena aliada de las inversiones, José. Y creo que la emergencia sanitaria precisamente está generando mucha incertidumbre en la industria y precisamente una de las tareas de los roles que debemos de asumir como reguladores es nosotros ser quienes brindamos certeza. Y eso lo vamos a lograr, creo que siendo un regulador predecible, transparente, que todas nuestras decisiones respondan a cuestiones técnicas y que beneficien el interés público en el largo plazo. Creo que eso debe ser una de nuestras brújulas, de nuestras guías. Como ejemplo de lo que estamos haciendo en el IFT, ahora mismo se están llevando a cabo diversas consultas públicas que tienen que ver con licitaciones de espectro, tanto para radiodifusión sonora, como para servicios móviles. Creo que no podemos, y lo decía también Yulissa, no podemos dejar de tomar en cuenta las opiniones de toda la industria, de toda la academia, la sociedad, de todos los interesados en estos temas. Además de generar esa certeza, creo que debemos ser facilitadores. Como ya les decía, nuestro mandato constitucional es el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Y lo que debemos entender con esto, lo que quiero decir es que regulador e industria estamos del mismo lado de la mesa, porque en la medida que la industria se desarrolla, los usuarios se van a beneficiar con más y mejores servicios.
Y esto, José, pues va a impactar de manera positiva y transversal a toda la sociedad en aspectos de salud, de educación, comercio, el teletrabajo. Entonces creo que nuestro rol como reguladores va a ser fundamental y así lo debemos asumir para la recuperación económica que debemos estar fomentando. Eso sería, José, gracias. Bueno, solo me queda darle muchísimas gracias a ambos. Creo que toda la audiencia puede entender que las telecomunicaciones, las tecnologías de información y comunicaciones, para hacerla más abarcadora, son parte neurálgica para el desarrollo del país y que no es solamente tener conectividad, sino poder utilizarla a toda su cabalidad para que sirvan como una herramienta de desarrollo y una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida. Ya con esto doy conclusión al panel y le doy muchísimas gracias a los organizadores de Convergencia Show MX y también a ustedes dos que han tomado tiempo de su tan ocupada agenda, como ya vimos con Mercedes también. En un momentito.